Como vos, como yo y como todos los que bailan tango, este video es único. Vamos a hablar cómo pasamos de esto a esto. 8 errores de manos en el abrazo de tango que podés corregir, primera parte. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te propongo que revisemos algunos aspectos sobre cómo colocar las manos dentro del abrazo de tango. Voy a tratar de darte una información lo más clara posible, con ejemplos, para que observes el por qué te propongo los modelos que te traigo y cómo podrías lucir mejor. Nada que no puedas corregir. Como bien sabemos, dentro de la pareja de tango contamos con 5 puntos de apoyo, de los cuales 3 de ellos pertenecen a las manos y sus posiciones. Por eso vamos a revisar en esta entrega 4 posiciones del conductor y en una próxima entrega otras 4 posiciones del seguidor, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha, para que te ayuden a mejorar tu seguridad en el baile. Así que primero te mostraré algunos errores con algunos ejemplos que a mi juicio podrías cometer con tus manos y luego te mostraré cuál sería la posición correcta y por qué. Ahora, si tuvieras alguna información al respecto, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sé que lo que voy a mostrarte podría parecerte contradictorio, pero de eso hablaré más adelante. No quiero detenerme tanto en estas disquisiciones. Así que pongamos fin a esta introducción y comencemos ya. Mano derecha del conductor, posiciones incorrectas. Mano araña. Lo más común que podemos encontrar cuando somos conductores principiantes y a veces no tan principiantes es casi no darle importancia a la mano derecha, la mano que colocamos sobre la espalda de quien abrazamos, a tal punto que muchas veces colocamos la mano abierta como si fuera una araña, con los dedos un tanto doblados como si fueran las patas de una araña y posada sobre la espalda con suavidad. Pero tengamos cuidado con esta posición, porque es una clara señal de que no querés comprometerte en el abrazo. Es errática como la araña, pero sobre todo puede producir incomodidad a quien asume el rol seguidor. Así que te sugiero unir los dedos y extenderlos. Eso hará que la mano no se vea tan desprolija y ganes más firmeza en tu baile. Mano like. Esta es una de las posiciones de mano más frecuentes entre los milongueros que denomino like por llevar el pulgar hacia arriba. Es una posición de mano que yo diría revela el interés de abrazar, pero cuyo conductor no se siente del todo seguro, como cuando se está comenzando en el nivel intermedio. Para este caso propongo sencillamente bajar el pulgar, aunque al comienzo se sienta incómodo, y unir los dedos. Créase o no, al bajar el pulgar y unir los dedos, se establece una conexión al cerebro que otorga mayor seguridad a quien abraza, además de hacerlo lucir más elegante. Posición correcta de la mano derecha. Aunque cada escuela tiene su opinión, y en eso consiste la riqueza del tango, en la diversidad, para mí la forma correcta de posicionar la mano consiste en colocar todos los dedos cerrados, preferentemente alineados con el brazo y paralelo al piso si la relación de volúmenes y estaturas lo permitiera, y colocar la mano como una cuchara un poco más abajo del omóplato
que otorga un mayor control del cuerpo del seguidor y sobre el que podríamos transmitirle nuestra emoción, si así lo quisiéramos, a través de pequeñas presiones. De modo que luciríamos elegantes, seguros y confiados, además de ofrecerle mayor placer a quien asume el rol seguidor. Mano izquierda, posiciones incorrectas. Mano like. A diferencia de la mano like derecha, que revela inseguridad por parte del conductor, el pulgar hacia arriba de la mano izquierda revela que se está ante una persona presuntuosa. Es una mano que no solo no abraza a su contraparte, no se contacta por completo, sino que prefiere conservar cierta independencia. Es como si quisiera mantener cierto control de sí mismo sin compartir completamente con quien se abraza. No obstante, bajar el pulgar de modo que toda la mano esté en contacto con la mano del seguidor permite relajarse, correrse del centro y dar espacio para que ambos puedan disfrutar por igual. Mano pistola. Posiblemente, de todas las manos que podemos encontrar, esta sea la mano con peor imagen. Es la mano que habitualmente vemos con el pulgar arriba y el índice generalmente apuntando como el cañón de un arma hacia el rostro del seguidor. No hace falta que te cuente lo que esto podría significar, pero aquí hay como una despreocupación del conductor hacia su propia persona, como si adoleciera de cierta dejadez. Y en este caso recomiendo, así como bajar el pulgar, cerrar el dedo índice que no contribuye en nada a la estética del baile ni al baile mismo. Posición correcta de la mano izquierda. Si bien cada uno cuenta con su propia experiencia y conocimiento, la mayoría de las escuelas parecen acordar en que la posición correcta consiste en que la palma de la mano izquierda continúe la línea del brazo, se ubique a la altura del hombro del conductor o funcione como un espejo que refleja el rostro del seguidor. Y en cuanto a los dedos, las escuelas también coinciden en que deben estar cerrados, pero sin apretar, como si protegieran la mano que recibe. Pero de ningún modo doblar la muñeca hacia la pareja o levantar la mano como si fuera un capullo. En una próxima entrega hablaré sobre los errores frecuentes en las posiciones de las manos del seguidor y cómo corregirlos. Y te agrego algo más. Pero antes, si te interesa esta clase, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato que te agrego. Aunque yo siempre brego porque cada uno baile con su personalidad, pareciera una contradicción decirte que las manos debieran estar en determinada posición. Es como si hablara de una uniformidad y todos fuéramos soldaditos de tango. Más aún, si vieras a los viejos milongueros, encontrarías que muchos de ellos ni siquiera prestan atención a las posiciones de sus manos. Pero el desarrollo que adquirió el tango desde los años 80 y las técnicas descubiertas hasta el día de hoy ya invitan a dejar aquellas viejas costumbres y adoptar otras adaptadas a los nuevos tiempos. Y aquí la contradicción que me planteo: ¿ser distinto y rústico o ser iguales y formados? En mi opinión, todo aquello que contribuya a comunicarnos mejor, bienvenido sea. Como ves, tenemos mucho para seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.